Muy bien, pues muchas gracias Antonia por darme paso. Primero de todo me presento brevemente, yo soy Jesús Alarcón, soy oncólogo, trabajo en el Hospital de Sant Espasa de Palma, ya os ha contado mi compañera la doctora Alarcón que me dedico a cáncer ginecológico, de mama y a cáncer hereditario. Entonces, empezaré mi presentación, si puedo pasarla, sí. Haciendo un poquito un resumen gráfico de cuál es el flujo de decisiones más o menos en la consulta de cáncer hereditario, porque mi charla se llama ¿qué me va a pasar si me detectan una mutación genética? ¿No? Entonces, como ha dicho Katy, siempre empezamos el estudio de la familia por una persona, normalmente alguien que haya tenido la enfermedad, un cáncer de mama o algún cáncer asociado al síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. En esta persona, que idealmente pues, tiene que ser un perfil de una persona que probablemente su cáncer sea hereditario, como una persona muy joven al diagnóstico, tumores bilaterales, tipos de tumores concretos, pues le podemos ofrecer el test y si esa persona acepta, le podemos hacer el test. Este test puede dar resultados muy diferentes y esto es importante saberlo porque no es un test que siempre vaya a dar un resultado claro, es un test que puede ser informativo, puede dar mucha información, pero también puede ser un test que nos genere más dudas que información. Puede haber una alteración genética que sea una mutación, es decir, que dé un resultado claro de una variante que tenga riesgo de cáncer, entonces podemos lanzar el estudio a otros familiares, aparte de hacer recomendaciones. Puede que no encontremos mutación y en este caso no vamos a decir que el tumor no es hereditario, que el síndrome no es hereditario de entrada, sino que vamos a hablar de un resultado no informativo, puesto que ahora explicaré que no conocemos todos los genes relacionados con cáncer de mama hereditario. Y finalmente hay variantes genéticas que todavía no conocemos, de las cuales no tenemos suficiente información. Posibles resultados del test que hacemos a una mujer o a una persona candidata idónea, el probando de la familia, la primera persona donde se hace el test, pueden ser un resultado positivo, que quiere decir que hemos encontrado una variante que justifica o que explica el riesgo de la familia, que indica que esa persona tiene un riesgo incrementado de padecer cáncer, que se puede hacer el test a otros familiares y que va a desencadenar pues, una serie de recomendaciones de prevención que luego explicaremos. Pero también podemos tener resultados no informativos, es decir, cuando en el test no encontramos ninguna variante genética. En este caso no podemos utilizar este test para hacer estimaciones del riesgo ni tampoco para hacer recomendaciones más que basándonos solo en la historia familiar. Solo podemos utilizar el árbol familiar, en este caso, para hacer recomendaciones. Podemos, en este caso, buscar si hay otra persona que sea una candidata mejor para realizar el test en la familia, que no la que a la que le hemos hecho el test inicialmente, por si encontramos alguna otra alteración que sí nos dé información. Finalmente, podemos encontrar variantes genéticas. Los genes son estructuras del organismo pues, con infinidad de posibles variantes y muchas de esas variantes todavía o bien no se conocen o bien se conocen pero no hay suficiente información como para catalogarlas, como clasificarlas en variantes que dan enfermedad o variantes que son benignas. Y entonces, en ese caso, tampoco podemos tener en cuenta el resultado del test, pero además de no poder tener en cuenta el resultado del test, este resultado puede generar angustia, ansiedad, incertidumbre, puesto que el saber que tienes una variante genética que no sabes si implica o no riesgo, pues puede dar que pensar. Y finalmente, pues ante estas variantes genéticas solemos poner en marcha, si es posible, estudios de investigación para poder hacer relaciones entre variantes y enfermedad. Finalmente, bueno, a continuación quiero explicar qué posibles resultados podemos encontrar en una persona de la familia al que se le haga el test conociendo ya qué mutación hay en esa familia, es decir, un familiar de primer o segundo grado de la persona probando de la familia, se le puede hacer el test. Solo buscamos la variante que ya hayamos encontrado en la persona probando y esa persona, ese familiar, puede tener o no esa variante. Si tiene la variante, hablaremos de una persona portadora, entonces podemos hacer recomendaciones de prevención también para esa persona, mientras que si no encontramos la variante, aquí sí podremos decir que esa persona es un verdadero negativo, es decir, una no portadora,
y que su riesgo de tener un tumor probablemente sea el mismo que la población general. Quería hablar un poquito simplemente del trasfondo genético del cáncer de mama hereditario. Sabemos que, como ha dicho Katy, solo un 5 o 10% de los cánceres de mama son hereditarios porque conocemos cuál es la alteración genética que los causa. De estos, la mayoría son causados por alteraciones en los genes BRCA1 y 2, que son los que más conocemos y son genes de alto riesgo. También hay otro porcentaje, que es el verde, de otros genes que pueden tener alto riesgo o moderado riesgo, que son menos frecuentes en la población general. Finalmente, hay un gran grupo de genes que por sí solos individualmente dan poco riesgo, un riesgo un poquito mayor que la población general, pero que si los agrupamos en un individuo, pues pueden tener un impacto importante en cuanto a un riesgo ya significativo y explican la mayor parte probablemente del cáncer de mama hereditario. Y hoy en día todavía en nuestro medio pues tenemos pocas formas o ninguna de acceder a esa información a través de test genéticos. Después también quería hablar un pelín sobre el cáncer de ovario hereditario, porque sabemos que el cáncer de mama hereditario a veces se engloba dentro del síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, que está causado por los genes BRCA1 y BRCA2, y también producen cáncer de ovario. Por tanto, estará relacionado con esos genes. El cáncer de ovario hereditario es en su mayoría causado por estos dos genes BRCA1 y BRCA2, y se supone que aproximadamente un 15%, entre un 15% y un 20% de los casos de cáncer de ovario pueden ser hereditarios en nuestro medio. ¿Qué le va a pasar a una mujer o a una persona, perdón, que sea portadora de una mutación de BRCA1 o BRCA2? Bueno, primero tenemos que hablar de sus riesgos. Todos estos riesgos son potenciales, es decir, nunca vamos a tener un riesgo del 100% de tener un cáncer en esta población, pero sí que los riesgos de cáncer de mama, sobre todo, y de ovario, están aumentados respecto a la población general de una forma significativa, un rango que es más allá de 4 veces el riesgo de la población general. El cáncer de mama pues puede estar, depende de las series que miremos, pero entre un 50, 60, incluso algunas series hablan de 70-80% de riesgo a lo largo de la vida de tener un cáncer en BRCA1 y algo menos en BRCA2. En cáncer de mama contralateral, es decir, mujeres que hayan ya tenido un cáncer de mama en un pecho, pueden desarrollar un cáncer de mama en el otro pecho, dependiendo de la edad al diagnóstico y obviamente del tipo de mutación que tengan, pero el riesgo puede ser acumulativo y puede ser del 10% o hasta el 20% cada 10 años de vida. También el riesgo de cáncer de ovario es significativo y puede haber hasta un 40% de riesgo de cáncer de ovario a lo largo de la vida, y esto es más problemático puesto que el cáncer de ovario es más difícil de detectar. Y finalmente, en hombres, pues también puede haber cáncer de mama, en hombres portadores de mutaciones en BRCA1 o 2, aunque la frecuencia es mucho menor. Finalmente, síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, que es el condicionado por BRCA1 y 2, no solo da cáncer de mama u ovario, sino que también puede producir otros tumores. Se relaciona a veces con cáncer de próstata en hombres e incluso con otros en la que la relación no es tan clara, pero también puede existir, como páncreas y melanoma. Lo primero que vamos a recomendar a una mujer o a una persona portadora de una mutación genética de alto riesgo es estilo de vida saludable. Sabemos que la obesidad, el sedentarismo y el consumo de alcohol y tabaco son factores de riesgo de cáncer, hábitos conocidos que aumentan ese riesgo y por tanto tenemos que intentar evitarlos. Aparte de esto, podemos hacer recomendaciones más específicas de predicción de cáncer de mama. Por una parte tenemos las recomendaciones de diagnóstico precoz y por otras recomendaciones con las que tal vez podemos prevenir el llegar a desarrollar un tumor y evitarlo. ¿Cuáles son las recomendaciones de detección precoz en esta población de mujeres? Pues sobre todo la prueba Princeps, la prueba más importante sería la resonancia magnética, ¿vale? Que es una prueba muy sensible que detecta tumores muy a tiempo y que las mujeres que se vigilan con resonancia no tenemos demostrado que tengan peor supervivencia que las mujeres que se hacen cirugías preventivas, que luego explicaré. También existe, obviamente, la posibilidad de cirugías preventivas con las que la reducción de riesgo es mucho mejor, pero son procedimientos muy agresivos. Son mastectomías bilaterales, retirar el tejido mamario bilateral, que pues, para una mujer
evidentemente lo sabéis vosotras más que yo, pues tiene un impacto muy, muy importante, ¿no? Luego hay otras estrategias de reducción del riesgo, como puede ser el tratamiento hormonal con tamoxifeno, pero hay menos evidencia de su beneficio y en mujeres sanas es un tratamiento indefinido de por vida que a veces pues, es difícil de recomendar. En cuanto a la resonancia magnética mamaria anual, sabemos que detecta prácticamente entre un 90 y un 100% de los tumores de mama en estadios precoces en la población de mujeres de alto riesgo y es una prueba muy importante. En cuanto a la prevención de cáncer de ovario, pues es un poco diferente, puesto que es una enfermedad mucho más difícil de detectar. Y si bien sí que tenemos establecidos programas de detección precoz con ecografías transvaginales y detección de marcadores tumorales de 125, estos tienen una eficacia muy limitada. Y por tanto, aquí sí que recomendamos de una manera un poquito más fuerte o más directiva en la opción de cirugía preventiva cuando la mujer evidentemente ya ha cumplido su deseo gestacional y cuando ya la edad de la menopausia no está muy lejos. Esto es normalmente en BRCA1 35-40 años como pronto y en BRCA2 a partir de los 40-45. Estas son las edades, más o menos, no entrar en detalle a las que recomendamos cada prueba o cada procedimiento. Veis que lo tenemos detallado y claro. En cuanto a la cirugía preventiva de mama, la mastectomía profiláctica es una cirugía que debe ser bilateral, debe retirar todo el tejido mamario de los dos pechos, por lo tanto es una prueba que no está exenta de molestias, complicaciones y morbilidad. Se puede hacer una reconstrucción inmediata, depende del procedimiento, depende de la mujer, pues se puede hacer de una u otra manera, con tejido propio o con prótesis, y claro, la reducción del riesgo en este caso es más del 90%. Siempre queda un riesgo residual muy bajo de padecer un cáncer de mama, puesto que puede haber focos ocultos de tejido de glándula mamaria. Sin embargo, no está nada claro que este procedimiento aumente o mejore la supervivencia de las mujeres respecto a la vigilancia con resonancias. Por tanto, es muy importante pedir consejo experto y meditar esta decisión antes de realizar cualquier cirugía preventiva, sobre todo mastectomías. En mujeres con cáncer de mama, perdón, no lo he dicho, también existe la cirugía profiláctica contralateral, es decir, la mujer con BRCA1 o 2 que tiene un cáncer de mama se le puede ofrecer la cirugía del otro pecho y en esta situación sí que nosotros somos un poquito más pro para recomendar esto, puesto que intentamos recomendar más en favor de esta cirugía, puesto que hay más datos en cuanto a supervivencia de las pacientes con cáncer de mama que se hacen cirugías contralaterales. En cuanto a la cirugía de cáncer de ovario, sí parece que hay cierta evidencia de mejoría de la supervivencia de las pacientes que se operan frente a aquellas que no. Finalmente, solo una pincelada sobre posibilidades de tratamientos para los síntomas de la menopausia en mujeres que se han realizado una cirugía preventiva de cáncer de ovario, que consiste en quitar los dos ovarios y las trompas. Una mujer de 35 o 40 años que se hace esta cirugía pues puede entrar en una menopausia precoz y muy brusca, puede tener síntomas muy potentes, climatéricos, sudores, escalofríos, calores, etcétera, riesgos cardiovasculares y de osteoporosis mayores a las mujeres de la población general y por tanto se puede recomendar un tratamiento sustitutivo hormonal durante un tiempo corto y solo con estrógenos, aunque en general la evidencia apoya el tratamiento hormonal durante un tiempo corto. No parece que este tratamiento aumente el riesgo de cáncer de mama en esta población de pacientes. Aparte de esto, bueno, mostraré un árbol, quería mostrar un poco cómo es un árbol tipo de síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Veis aquí un árbol en que la abuela tuvo cáncer de mama a una edad joven, una hija tuvo cáncer de mama, cáncer de ovario, perdón, a una edad relativamente joven. Otra nieta de esta señora, un cáncer de mama a una edad relativamente joven y otra de las nietas también. Esto es un árbol tipo que nos hace pensar en un síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario en el cual iniciaríamos un estudio genético dirigido. Hay opciones también de distintos procedimientos reproductivos para evitar transmitir la mutación genética a los hijos si se desea entrar en estos procedimientos. Son procedimientos que tienen su complejidad y que tienen sus discusiones éticas y, bueno, pues cada mujer, cada persona tiene que hacer la reflexión al respecto.
porque, bueno, si la única opción hoy en día de prevención de transmitir las mutaciones a descendientes es elegir el embrión que se implante, es hacer una fertilización, una fecundación in vitro y a partir de ahí solo elegir un embrión sin la mutación de BRCA para implantarlo en el útero de la mujer que lo vaya a gestar y que el hijo o la hija no tenga la mutación. Obviamente esto tiene cuestiones éticas importantes, puesto que hay embriones que serían viables que no se están eligiendo para darles una viabilidad, que no van a vivir y todos los casos tienen que pasar por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida para que se les dé el visto bueno. En nuestra unidad de cáncer hereditario, que es, bueno, yo creo representativo de lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país, pues como veis, cada año vamos viendo más y más familias afectadas de cáncer de mama y ovario hereditario y realizamos cada vez más tests. Una cosa que puede ser el futuro, pero que todavía no tenemos a nuestra disposición, son los tests de scores, de puntuajes poligénicos, de lo que he explicado al principio, de genes que individualmente dan poco riesgo, pero de forma conjunta pueden dar un riesgo más alto, que pueden, en estudios de momento, en investigación, discernir muy bien en el riesgo individual de cada mujer de tener cáncer de mama a lo largo de la vida, pero estos tests que explicarían mucho de lo que no tenemos explicado hoy en día en cáncer de mama hereditario todavía no los tenemos a nuestra disposición y probablemente pasará un tiempo hasta que los tengamos, puesto que necesitan muchos controles poblacionales. Finalmente, una pincelada también sobre tratamientos en cáncer de mama hereditario, cáncer de mama en mujeres portadoras de BRCA. Sabemos que tenemos fármacos que en estas mujeres son más activos, como por ejemplo las quimioterapias basadas en platino y también otros fármacos como unos fármacos orales que se llaman inhibidores de PARP, olaparib y otros, que en mujeres con enfermedad metastásica han demostrado ser mejores en prevención de progresiones de la enfermedad y posiblemente, aunque no claramente, también en supervivencia, y ya tenemos datos este año pues, de tratamientos preventivos con estos fármacos en el estudio Olimpia que han demostrado pues, que se reducen las recaídas de cáncer de mama invasivas tanto locales como a distancia, en estas mujeres portadoras de mutaciones de BRCA1 y 2 que hacen tratamiento y queda enfermedad residual después de la cirugía o en la pieza quirúrgica o bien eran tumores de alto riesgo. En fin, como resumiendo, unas conclusiones. Primero, siempre el objetivo de realizar un test genético es conocer el riesgo individual de cáncer para poder personalizar las medidas de prevención en cada ocasión, que un test genético solo es útil si nos aporta información suficiente para tomar decisiones de prevención, si es un test positivo, los tests no informativos, tests que no detecten variantes, no nos van a llevar a hacer nada, que el resultado de un test debe interpretarse siempre en el contexto de un consejo genético experto en cáncer, que existen medidas de detección eficaces en cáncer de mama hereditario que detectan tumores en estado inicial con muy elevada probabilidad de curación y son la primera opción para las personas, mujeres portadoras, y que las medidas de detección precoz en cáncer de ovario no son tan fiables como en el cáncer de mama, que las estrategias de prevención quirúrgicas pueden ser adecuadas para pacientes de alto riesgo, pero que debe tomarse esa decisión siempre en el contexto de un consejo genético experto en cáncer y nunca de manera apresurada, sino siempre de forma meditada, que la evolución de conocimiento en la genética en cáncer permitirá mejorar la personalización del riesgo en el futuro y que existen fármacos novedosos que mejoran supervivencia y previenen recaídas ya en mujeres portadoras de estas mutaciones afectadas de cáncer. Muchas gracias y esto era lo que os quería contar. Doy paso a la siguiente parte de la charla.